Buenos días, vamos a ir empezando. Hoy agradeceros como siempre la atención en este día, además que para nosotros era importante porque es la primera reunión de trabajo oficial que hemos mantenido Javier Fernández Danero, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Asturias, y yo representando a la Federación Socialista Asturiana, ¿no? Nos parecía muy importante compartir un espacio pues, de encuentro y, aparte de la relación que ya manteníamos, lógicamente, más allá de esta reunión formal, pero nos parecía importante que dos organizaciones que además históricamente han tenido una vinculación de afecto y nuestro fundador, compartimos fundador, pues mantuviéramos también un análisis de la situación de Asturias y también de la situación, yo creo que económica, social y política de España, ¿no? Voy a intervenir yo al principio, luego hablará el secretario general de la UGT y luego, como siempre, quedaré a vuestra disposición y quedaremos a vuestra disposición, que ya sabéis que aquí nunca hay ningún tipo de veto ni problema al respecto. Bueno, yo decir que ha sido una grata reunión, lo primero, creo que hemos hecho un análisis interesante e importante de la situación de Asturias. Coincidimos plenamente en algunos de los aspectos que a mí me parecen fundamental, que es reforzar la concertación social, el diálogo social. Somos de los que creemos en ambos casos y desde luego la Federación Socialista Asturiana lo tiene claro, la convivencia en el diálogo social entre agentes políticos y agentes sociales es fundamental para que bueno, pues genere un espacio de convivencia, un espacio de reflexión de por dónde tienen que ir los intereses de Asturias y al mismo tiempo tenemos que expresar una preocupación conjunta que es con lo que ha sucedido con la desaparición del CES. Saben que ahí en su momento la Federación Socialista Asturiana, que justamente coincidió cuando nosotros llegamos a la ejecutiva de la Federación, dijimos que nos parecía grave, ¿no?, que en un espacio de interlocución, que es lo que era el CES, pues desapareciera, ¿no?, y a día de hoy pues aún no hemos encontrado ese cauce. Es bueno y es importante, yo creo que es bueno que en el ámbito institucional existan espacios de acuerdo, de debate, de análisis de la realidad social y económica, en este caso de Asturias. Así que, desde luego, la coincidencia es plena y habrá que ver qué planteamiento va a haber con respecto al futuro. Desde luego, ahí la Federación Socialista Asturiana quiere contribuir y colaborar con la UGT, con las organizaciones sindicales, con los agentes sociales, para que se cree un nuevo espacio de este estilo. También hemos hablado de pensiones, de la situación que en estos momentos está abierta, esto que algunos llaman la rebelión de los pensionistas, y que desde luego yo creo que lanza un mensaje de esperanza frente a tanta resignación como hay en este país, ¿no? Es decir, parece mentira, pero es que al final quienes están generando un espacio de rebeldía claro están siendo los pensionistas y las pensionistas de este país. Y yo creo que hay que decir algunas cosas, que es absolutamente indecente lo que pretende el gobierno. Es decir, la gente ya se ha hartado de aceptar sin más las decisiones del gobierno en cuanto a esa revalorización de las pensiones, que tenemos una reforma de las pensiones del 2013 absolutamente injusta, porque a partir de enero, del 1 de enero del 2019, se aplicarán esos criterios de sostenibilidad que van a significar lisa y llanamente que la pensión de mañana va a ser bastante menor que la de hoy, que yo creo que hay que empezar a plantear algunas cuestiones que es también una indecencia, pensando en los de nuestra generación, que no puede ser que en este país hoy hablar de una pensión es hablar casi de una utopía, esto no puede ser, tiene que haber una respuesta desde el poder político para garantizar la sostenibilidad del sistema y sobre todo para que tengamos esa esperanza de que el día de mañana vamos a poder acceder a una pensión pública, que basta ya la indecencia que algunos quieren hacer con respecto a la cuestión de las pensiones, de vendernos fondos privados. Yo siempre digo que en qué país vive Mariano Rajoy cuando dice que los jóvenes lo que tienen que hacer es ahorrar e ir contratando un fondo de pensión privado, pero si es que los jóvenes no llegan a finales de mes, si es que los jóvenes hoy es imposible que sostengan con las retribuciones que tienen, muchas veces tienen que ser apoyados por sus padres y abuelos. Esta es una realidad objetiva que nosotros necesariamente tenemos que denunciar. También hemos hablado de otras cuestiones que evidentemente a Asturias interesan, como es la política industrial, ¿no?, los sectores estratégicos claves, la convivencia entre esa Asturias industrial y esa Asturias natural que nosotros creemos que es posible, que hay que reivindicar. Hemos hablado de igualdad. A mí me parece fundamental, y se lo he dicho a Javier Fernández Danero, al secretario general del UGT, desde luego yo tengo muy claro que la FSA se va a volcar con el 8 de marzo, se va a volcar, pido expresamente y públicamente al conjunto de nuestros representantes orgánicos institucionales, al conjunto de los hombres y mujeres que militan en este partido o que simpatizan con las ideas de la Federación Socialista Asturiana, pido que nos volquemos expresamente en el éxito. De hecho, la Federación Socialista Asturiana, le he comunicado, va a cerrar a las 11:30 en punto para que todos podamos ir a participar en esas concentraciones a las 12 de la mañana para expresar el apoyo. En un tema tan sensible como el de la igualdad, lo que no se puede es quedar en declaraciones. Es decir, uno no puede reivindicar de palabra, tiene que reivindicar de acción.
Y si hay una convocatoria, en este caso nos sumamos a la que han hecho las organizaciones sindicales de esos paros de 2 horas, lo tenemos que hacer, porque nos jugamos además mucho. Porque la desigualdad es una de las, yo creo que de las cuestiones más graves que tiene que afrontar nuestra sociedad. Y miren, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que yo pienso en, yo no tengo hijos, ¿no? Pero pienso en mis sobrinas, yo tengo 2 sobrinas y pienso en ellas y me indigno pensar que la brecha salarial es algo que hay que aceptar porque sí, es decir, porque seas mujer tienes que aceptar que vas a cobrar menos que un hombre. Pues no, pues eso no se puede aceptar. Y en una comunidad autónoma como la nuestra, en el que la brecha salarial es todavía más importante porque somos la comunidad donde mayor brecha salarial existe, pues hay que reivindicarlo con más fuerza. O cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres, o el acoso que están sufriendo. Es decir, hay cosas que son indecentes. Y, por tanto, yo le he expresado al secretario general de la UGT Asturias que cuenta con la Federación Socialista Asturiana para respaldar esta convocatoria, que sepan que vamos a estar dando ahí la batalla, que no puede ser de otra manera, y desde luego que lamento profundamente haber escuchado a los partidos de la derecha de Asturias pues no solo decir que no van a la huelga, además con las disculpas más peregrinas, uno que la convocan los comunistas, el otro que la convocan los anticapitalistas y el de no sé quién, no sé cuánto más. Yo les digo que, oiga, que desde luego es poco digno que los partidos de la derecha tengan que justificar de esta manera el no contribuir a esta movilización en favor de la igualdad. Claro, otros dicen, es que no es el mejor método. Oiga, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando los trabajadores hace 100 años se movilizaban en defensa de sus derechos? Imagínense que le hubieran dicho, no, es que este no es el mejor método, porque vais a perder un día de trabajo, porque se pierde no sé qué, es una situación que no sé si vas a conseguir los objetivos. Oiga, pero de verdad, en este mundo se consiguió algo sin lucha, sin reivindicación, sin constancia. Y ya el delirio, ya creo máximo, fue escuchar a la señora presidenta del PP, a Mercedes Fernández, decir eso de que le han echado silicona en el escaño. Y yo cuando la estaba escuchando, la verdad es que a mí Mercedes Fernández me enternece, ¿no? Muchas veces tengo que reconocerlo, ya saben que tengo una afinidad personal con las declaraciones que hace, no lo puedo evitar. Y yo pensaba, no, más que silicona, yo creo que lo que se echó ella es loctite, porque vamos, reclamar de esta manera, decir que bajo ningún concepto se puede autorizar que el Parlamento suspenda un día reivindicativo en defensa de la igualdad, es una cuestión, a mí me parece sorprendente. Es más, lo que estoy viendo en la derecha asturiana es una cosa todavía, yo diría, más kafkiana, porque es que en vez de competir por la moderación, lo que estamos viendo es que cada vez compiten por cuál de los 3 partidos de la derecha es más de derechas. Es decir, Ciudadanos, PP o Foro. Es que en las declaraciones, en las manifestaciones o en la forma de posicionarse frente a este tipo de debates, pero ¿de verdad alguien cree que el tema de la igualdad no interesa también a los votantes de la derecha de Asturias? Yo estoy convencido que va a haber muchísimas personas de derechas que se sumen porque piensan que están defendiendo los derechos de las mujeres, que es uno de los grandes males, insisto, de esta sociedad. Así que lo digo, yo creo que Mercedes Fernández, esa comparación de me han echado silicona, quizá la dejaba de lado, además de mal gusto, desde mi punto de vista, porque da la sensación de que lo que se echó fue ella loctite para quedarse pegada al escaño, ¿no? Bien, buenos días. Lo primero que quiero destacar es la alta coincidencia que hemos tenido en todos los aspectos que hemos tocado y agradecer además especialmente a Adrián pues la sensibilidad que demuestra en todos los problemas que afectan a las personas, esa sensibilidad social que tiene con todos estos temas. Hay 2 temas que para nosotros son importantes, que son de actualidad. Uno tiene que ver con la huelga del 8 de marzo, donde hemos pedido el apoyo, que ya se nos había comentado y trasladado que lo íbamos a tener en las reuniones que hemos tenido previamente. Creo que va a ser un día, creo que podemos decir ya hoy que va a ser un éxito la huelga parcial, que va a ser una jornada donde se va a hablar mucho de la problemática que sufre la mujer en esta sociedad, que se va a hablar mucho en las familias, en los hogares, en las calles, en los bares y en los centros de trabajo. Porque es lo que pretendemos, que sea una jornada reivindicativa de lucha, donde se dialogue mucho y se analice mucho esta problemática. Paremos 8 horas, paremos 4, paremos 2, tiene que ser una jornada donde se visualice que tenemos una problemática social. Aquí no es un problema de brecha salarial, la brecha salarial es la conclusión, la consecuencia de una brecha laboral y de una brecha social que padece la mujer en nuestra sociedad, que parte ya desde la infancia, con unos estereotipos sociales y con una distribución de roles y que continúa en nuestra educación ya primaria. Por lo tanto, es un problema que está muy arraigado y que hay que empezar a hablar de él. Está claro que el día 9 de marzo no se va a solucionar el problema, pero tenemos que empezar a pelear, a luchar, a ponerlo en el margen y a ponerlo en los medios públicos para que se empiece a concienciar de que tenemos que empezar a poner medidas claras y concretas
que acaben con esto, como las que estamos proponiendo, que entre otras está que en este país existe una ley de igualdad salarial, que os obliga a las empresas a publicar los salarios que ganan los hombres y las mujeres en sus empresas, y que las empresas firmen, negocien y acuerden los planes de igualdad, que quiero recordar que para las empresas de más de 250 trabajadores es obligatorio, que en este país hay más de 4.000 empresas con más de 250 trabajadores y solo hay 189 planes de igualdad registrados. Que también pensamos que esos planes de igualdad tienen que ir a las empresas de menos de 250 trabajadores, porque sabéis, como nosotros, que somos un país donde el tejido productivo son de micropymes, de empresas de 10, de 15 trabajadores en el 90% de los casos. Me alegra mucho, además, constatar que por fin somos conocedores de que el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, han llegado a un acuerdo para que el día 8, por ese intervalo de tiempo, se paralice la Junta. Ya era hora reflejar que los partidos de izquierdas han conseguido llegar a un acuerdo. Ojalá que se den cuenta de que es necesario, si queremos acabar con todas las políticas de desigualdad, con toda la precariedad laboral, con esta desigualdad y esta pobreza a la que estamos llevando, según dicen los índices, a muchas personas, es necesario que la izquierda gobierne. Es necesario que la izquierda tome la iniciativa, y solo va a poder gobernar la izquierda si son capaces de llegar a acuerdos, si son capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos, de las personas, a los intereses partidistas. Por lo tanto, me alegro de que hayan acordado el día 8 de marzo reivindicar y evitar que haya un pleno. Dicho de otra manera, no entiendo, después de la parálisis legislativa que llevamos a nivel nacional y a nivel regional, que haya un problema, o que a alguien le pueda parecer que por faltar 2 horas a la Junta del Principado, o por faltar todo el día, eso pueda suponer un problema. Después de la parálisis que llevamos casi sin políticas y sin aprobar en el Parlamento de Asturias, quiero recordar que la ley de transparencias, la ley de transporte están completamente paralizadas. Por lo tanto, porque un día no se trabaje en la Junta del Principado o no se trabaje en 2 horas, no va a pasar absolutamente nada. Estamos también con el tema de las pensiones. Sabéis que es otra de las banderas que estamos peleando y luchando, que creemos que es injusto la reforma laboral de las pensiones del año 2013. Aquí no solo estamos hablando de la revalorización de las pensiones y no solo estamos hablando de un problema de los pensionistas, aquí estamos hablando de un problema de los jóvenes, que también se van a ir sumando, no tengáis ninguna duda. Ahora son muchos los pensionistas que están en la calle reivindicando unas pensiones dignas, pero van a ser también los jóvenes, porque al final la UGT no va a firmar ningún acuerdo que suponga una subasta del 0,25, del 0,50 o del 0,75, porque el problema no está ahí. El problema lo tenemos los jóvenes, lo tenemos Adrián y yo, que cuando nos vayamos a jubilar con la tasa de sustitución. Y tal como van a venir las pensiones, que para calcular las pensiones que vamos a tener va a depender de la cantidad de vida que puedan tener los pensionistas, de la cantidad de años que vivan, pues al final nos va a quedar una mierda de las pensiones. Sabéis que nuestra campaña es contra una subida de mierda de las pensiones. Aquí lo que está en juego está muy claro. Y es que en este país se intenta, por parte del gobierno del Partido Popular, instaurar un sistema privado de pensiones, de manera regular. No como ahora, que el que quiere lo tiene, sino instaurar un sistema privado de pensiones y cargarse el sistema público. Por lo tanto, en el Pacto de Toledo, nuestra primera reivindicación es una clara apuesta por un sistema público de pensiones. Eso es lo que hay que manifestar y eso es lo que queremos escuchar decir al gobierno. Si eso lo tenemos claro, luego analizaremos técnicamente, porque políticamente es el problema, pero habrá que analizar con técnicos que saben, cómo garantizamos la viabilidad de un sistema público de pensiones en un país que gasta el 11% de su Producto Interior Bruto, que comparado con Alemania, Portugal, con Grecia, gastamos muchísimo menos. Incluso cuando se jubilen los famosos nacimientos del baby boom, en el año 2050, el gasto del Producto Interior Bruto estará en torno al 14%. Siguen gastando más todavía a fecha de hoy en países como Francia, Alemania y Portugal. Por lo tanto, no tenemos un problema de gasto, sino tenemos un problema de ingreso. Y puesto que las pensiones, aquí que se habla mucho de la Constitución y de hacer cumplir la Constitución cuando hablamos del modelo territorial, y al Gobierno se le llena la boca de agua decir que hay que cumplir la Constitución, hay que decir al Gobierno que también tiene que cumplir la Constitución con las pensiones, que es un derecho reconocido y recogido en la Constitución, y que el artículo 50 lo dice claramente: la garantía de establecer un sistema de pensiones que sea bien revalorizado. Eso viene recogido en el artículo 50 de la Constitución. Por lo tanto, tiene la consideración de gasto obligatorio. Tendrá que sacar el dinero vía cotizaciones de lo que llamamos la caja de la Seguridad Social o de donde quiera. Tendrá que sacar el dinero donde quiera, pero tiene que garantizarlo. Es un derecho constitucional y, por lo tanto, tiene una consideración de gasto obligatorio. Exigimos al Gobierno que ahí también cumpla la Constitución. Igual que pida a los demás que cumplan la Constitución, que la cumpla también él para este tema.
Y por lo tanto vamos a seguir con la reivindicación de las pensiones y sobre todo con algo que nos preocupa, y es poner en valor también a nuestros mayores, porque aquí cuando algo no gusta, cuando no nos gusta el salario social, decimos que es que la gente no quiere trabajar, y cuando no nos gustan las pensiones, que decimos que los pensionistas bastante dinero ya ganan, y habrá que centrarse en otros temas más preocupantes. Pues los pensionistas siguen haciendo una labor social fundamental, una labor social que es fundamental, porque son los que tienen que volver a acoger a sus hijos en sus hogares cuando pierden los empleos, y son los que cuando sus hijos trabajan tienen que cuidar a los nietos. Por cierto, en una edad donde esa fortaleza, ese acompañamiento, esa seguridad que transmiten es fundamental para el desarrollo de estos nietos. Por lo tanto, hacen una labor social. Y lo que está consiguiendo el gobernador del Banco de España, lo que están consiguiendo el gobierno del Partido Popular es indignar a la gente. Intentar decir que si los pensionistas ya tienen los pisos pagados, que es que vamos a establecer en este país un sistema retributivo en función de uno si tiene que pagar un piso o tiene que pagar dos, no tiene ningún sentido. Eso es una de las grandes equivocaciones que está cometiendo el gobierno. No solo nos quita las pensiones, nos las rebaja, sino que para encima indigna a las personas. Pues bueno, las personas mayores, y no tardando los jóvenes nos iremos sumando y van a tener la contestación en la calle. Como decía Adrián, hay otros temas que nos están preocupando de actualidad en Asturias. Estamos preocupados porque nos encaminamos a 2 años sin presupuestos, regionales y nacionales. Y eso va a suponer una parálisis económica y una parálisis en Asturias que no nos podemos permitir. Necesitamos presupuestos, necesitamos que los partidos de izquierdas se pongan de acuerdo. No podemos estar 2 años sin presupuesto, no podemos funcionar a través de buscar créditos extraordinarios. Esto va a traer sobre todo una parálisis temporal muy importante. Se van a retrasar la puesta en marcha de todas las inversiones. Va a haber incluso partidas económicas que incluso no se van a poder gastar porque no va a haber tiempo para gastarlas. Porque sobre todo lo que trae, el que no haya presupuestos, el que haya prórrogas, sobre todo lo que trae es unos retrasos inmensos, donde ya hay bastantes retrasos por todos los filtros que tiene que pasar la administración pública, con la sindicatura de cuentas, con intervención, con los servicios jurídicos del Principado. Nos vamos a encontrar que no se van a poder poner en marcha medidas hasta el mes de mayo o junio, en el mejor de los casos. Por lo tanto, esta parálisis Asturias no se la puede permitir. Lo mismo que a nivel nacional, no podemos estar sin presupuestos. No se puede creer que se puede gobernar a costa de prorrogar presupuestos y de hacer una prórroga de la prórroga de los presupuestos. Estamos también preocupados con el tema de la industria en Asturias. O sea, el cierre de las térmicas es un problema muy importante, que unido a lo que puede suponer cerrar las térmicas, cómo va a afectar al resto de actividades económicas, cómo puede afectar a los puertos, a los puertos de Asturias, cómo nos va a afectar al coste de la electricidad, no solo a las personas, sino a la gran industria. Y quiero recordar que Avilés tiene por habitante el mayor número de multinacionales que puede tener una gran ciudad. Por lo tanto, ese coste, ese elevado coste que va a haber de la electricidad, unido a que a partir del año 2020 pueden empezar a retirar las bonificaciones por emisión de CO2, podemos poner en riesgo, peligro, en serio, y en riesgo, peligro la industria en Asturias. Y quiero recordar que Asturias es paraíso natural porque también es paraíso industrial. Y que ese equilibrio que siempre hemos tenido en Asturias, entre lo verde, entre nuestros recursos naturales, entre nuestra gastronomía, entre ese turismo de calidad que tenemos y lo que es las chimeneas, lo que es la industria, que tira del resto de actividades económicas de Asturias, que tira también del turismo, que tira de la hostelería, es fundamental mantener ese equilibrio. Y por lo tanto estamos preocupados con lo que puede suponer el cierre de las térmicas. Lo decía Adrián también, estamos preocupados con el CES. Aquí se ha cerrado el CES con el compromiso de que en el plazo de 6 meses hubiera un nuevo Consejo Económico y Social. Y quiero reconocer que eso también es un derecho constitucional. La Constitución establece que el Gobierno tiene que dotar de mecanismos para la participación de la sociedad civil en la actividad de los gobiernos en todos aquellos aspectos económicos y sociales. Y eso era lo que era el CES, un órgano de participación de la sociedad civil en todos aquellos aspectos que se negociaban o que se legislaban en la Junta del Principado o a nivel nacional en todos aquellos aspectos que son de carácter económico o social. Y hay un compromiso de que haya un nuevo organismo en 6 meses. Y han pasado ya 2 o 3 meses y no hemos visto a nadie, ni al Gobierno, pero el Gobierno no ha sido quien lo ha querido cerrar, ni al resto de grupos políticos que sí han aprobado el cierre, proponer ni una sola medida, ni hacer ninguna sola acción para decirnos cómo quieren hacer esa nueva participación de la sociedad civil en la Junta del Principado.
Estos son un poco los aspectos más que hemos tenido la oportunidad de compartir con la Federación Socialista Asturiana, con Adrián, y hay alta coincidencia en estos problemas que tenemos, en la preocupación que tenemos por los mismos. La concertación social, también hemos hablado un poco de ella, es fundamental dinamizarla. En el mes de marzo tenía que estar produciéndose reuniones para avanzar en todas las mesas de trabajo. A fecha de hoy no están ni convocadas. Creemos que hay que darle una importancia a la concertación social. La concertación social es fruto de un acuerdo entre un gobierno, entre los empresarios, entre los sindicatos. El desarrollo de Asturias depende de muchas de las medidas que están en la concertación social, y hay que ser proactivos, hay que ponerse rápido a la marcha con esas mesas, empezar a no solo a establecer los planes estratégicos, que está muy bien, pero los planes estratégicos conllevan objetivos y acciones a actuar en los diferentes sectores de Asturias. Y ahí es donde tenemos que proponer esos objetivos, trabajarlos y proponerlos, y poner el soporte económico que haga cumplir esos objetivos. Por lo tanto, no podemos retrasar más la concertación social, tiene que ser una prioridad para el Gobierno de Asturias. Y más cuando además es casi seguro que va a haber prórroga presupuestaria, y por lo tanto tenemos miedo a que muchas de las partidas económicas pudieran no tener cabida al no haber presupuestos, o que conllevarán retrasos. Esperemos que todos los compromisos, también que el ministro de Fomento hizo en Asturias, todo el tema de cercanías, de la variante del Pajares, bueno, los accesos a los puertos, que todos esos compromisos y todas esas partidas económicas comprometidas las cumpla, y no vengan ahora diciendo que como no hay presupuestos, pues no es posible cumplirlas, o tiene que venir con retrasos. Asturias ya no está para más retrasos, desde luego, con la variante de Pajares, ni con el sistema tan deficitario de cercanías que tenemos en Asturias. Y esto es un poco todo lo que hablamos, y quiero volver a agradecer a Adrián pues esa alta coincidencia y sobre todo el perfil social y la sensibilidad que ha demostrado en todos estos temas, y que me alegro de que el Partido Socialista vaya por este camino, porque seguramente tendremos muchas coincidencias y podemos colaborar en el futuro en muchos proyectos conjuntamente.